Viene en un par de semanas algo que será una consulta que desde el punto de vista de algunos analistas, aquí su servidor también no me considero tanto, pero sí me doy cuenta que el presidente de la República está utilizando el teatro de la política para, en el escenario de la sociedad, pretender hacer una serie de movimientos que presuntamente son en aras de la democracia, cuando en realidad son totalmente lo contrario. Son un escenario de farsa en la que el presidente de la República emplea a la opinión pública, la toma para sí y le da un sentido de distracción a lo que esconde detrás de esta distracción, que son sus verdaderos objetivos, la realidad de lo que tiene él como agenda y lo que quiere cumplir en ella, con una enorme habilidad. Hay que entenderlo y hay que aceptarlo. López Obrador es un animal político y como animal político emplea estrategias para aplicar su política exactamente como a él se le viene en gana. El último análisis que hace la revista The Economist me da la pauta para hablar de todo esto cuando la revista habla del lenguaje, así lo dice, cantinflesco, que ya ven que es un verbo, ¿no? El lenguaje cantinflesco de la pregunta de la consulta sobre expresidentes, que obviamente habrá quien me diga, es que esa pregunta no la diseñó el presidente, sino que se diseñó el Poder Judicial. Obviamente ahí hay un acuerdo, ¿no? Pero en fin, la pregunta y el lenguaje cantinflesco de la pregunta sobre la consulta a expresidentes en el manejo político y en sus motivaciones. Considera que recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a un presidente es una parodia. Y dicho sea de paso, en la pregunta ni siquiera se menciona el concepto expresidente, sino servidor público político. Y cuando se da con esta vaguedad, nos damos claramente cuenta que el presidente está empleando a esta estrategia de la consulta para, por la vía de una oclocracia, que es estas formas de gobierno en las que un gobierno le echa la responsabilidad, porque se la avienta, le echa la responsabilidad a la sociedad para que sea la sociedad la beneficiaria o bien culpable de aquello que se decide. Acusa que el ejercicio de la consulta a lo que sirve es a los propósitos del presidente López Obrador, utilizando a los expresidentes para respaldar decisiones que quería tomar de todos modos, y cita la revista como por ejemplo fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya saben ustedes, incluso antes de llegar a ser presidente electo, ya como presidente, digamos, no en funciones, Andrés Manuel López Obrador, una vez consolidado su triunfo en el 2018, sometió esta consulta popular para cancelar un aeropuerto y con ello se tomó una de las medidas más dramáticamente lamentables en la historia de la vida económica del país. Y así, sucesivamente, todo aquello que le conviene llevar a consulta para hacer un teatro político, el presidente lo hace. Yo quisiera preguntarte a ti, con sensatez. Yo sé que si a mí me preguntan, oye, ¿valdría el esfuerzo dentro de una institución democrática de juzgar a un presidente que haya servido al país, pero que en su servicio lo hubiese perjudicado de una manera grave, implicando traición a la patria, genocidio, abuso de poder, algún tipo de acto doloso, corrupción, colusión con la delincuencia organizada, tanto que se puede poder pensar de un presidente en funciones en México por el grado de su presunta responsabilidad en una toma de decisiones en donde solamente un presidente con toda la fortaleza lo podría hacer. Bueno, pues por supuesto que yo tendría que decir que sí, que se juzgue,
Pero el hecho de que se juzgue o no se juzgue no tiene que ver con una decisión si yo decido que se haga o no. Tiene que ver con un ámbito de justicia en donde la aplicación de la ley se da independientemente de una encuesta. No tiene por qué levantarse una encuesta cuando presuntamente se cometió un delito. No tiene por qué serlo así. Con esto, pienso que dentro de 2 domingos estaremos en esta consulta. Y yo te pregunto a ti, ¿vas a votar? ¿Acudirás a decir sí o no quiero que toda esta pregunta cantinflesca se dé? ¿Sí me voy a someter a este teatro? Perdón que lo califique así, pero esto así es como lo está calificando este teatro político, la revista The Economist y muchos otros diarios que en el mundo ya están viendo esta posible consulta como algo que en sus países de origen pues ni siquiera tendría que ser considerado por la sociedad. Transportemos esta pregunta al país que quieras, a Japón. ¿A ti, como japonés, te gustaría que se hubiera habido en el pasado un primer ministro que hubiera violado a la ley, hubiera traicionado a la patria, se le juzgue o no? Bueno, el japonés diría, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo me están preguntando algo que es en automático? ¿Cómo me están preguntando algo que no me corresponde a mí decidir? Sino que le correspondería, si acaso, a la justicia japonesa o inglesa o francesa o española o de la que tú quieras, canadiense, la que sea. Pero aquí en México estamos inmersos en un populismo rampante, yo diría en la cresta de la ola de este populismo, con esta pregunta que no tiene ni orden, ni tiene sentido, ni es aplicable desde la óptica jurídica. El presidente es muy hábil y sabe a dónde meternos en la agenda, en su agenda. He de decir, si en este momento estoy haciendo un comentario en función de esa consulta popular, yo también estoy cayendo en lo que el presidente pretende que se caiga, que sería en especular de lo que el presidente propone y después esconde la mano y se hace a un lado. Ahora, en ello tendremos que ver algo que se me hace importante. Al final, cuando se tome la decisión después de la consulta, que será conveniente al presidente, veremos hasta dónde emplea el presidente este resultado para sus fines y para sus obsesiones. Esta consulta popular de algo que no aplica para la sociedad es una de tantas que ha echado mano el presidente para manipular a la sociedad y a los medios de comunicación. Así lo tengo que poner porque así lo vemos desde esta tribuna.